la década de los 60 en términos de movimientos sociales. Hice un posgrado en la Escuela de los Estudios de París, estudié historia, escribo literatura, he trabajado también, soy poeta, escribo escritos sobre la generación de medio siglo, que es la generación que se congregó en torno a la Revista Mexicana de Literatura, que es la generación que suple a la generación de contemporáneos. Un punto de enlace entre una y otra generación es Octavio Paz. En la generación de contemporáneos, bueno, están los grandes poetas de este país: Villa Urrutia, José de Rostiza, Carlos Pellicer, Jorge Cuesta, etc. Y en la que sigue está todo lo que hoy, digamos, está acabando como generación, que es la generación de Carlos Fuentes, que es la generación de Juan Rulfo, de Rosario Castellanos, Silvia Saavedra, y pintores como Tamayo, como Felgueres. Felgueres incluso ilustró la revista, que es la Revista Mexicana de Literatura. Yo ahora escribí un texto sobre esa generación y lo enmarqué en lo que es la década de los 60, que es quizás una de las décadas más ricas que hay, porque es un punto de inflexión. Casi todas las décadas son puntos de inflexión, pero este es un punto de inflexión porque se acaba una generación, es decir, y se acaba una modalidad del Estado, se acaba una sociedad, que es la sociedad agraria, y surge una nueva sociedad, que es la sociedad urbana, y de la cual ahora el mundo contemporáneo forma parte. Lo primero, voy a dar esta exposición, la he dividido en 3 o 4 partes. Me interesa que tengan una visión general. Lo primero que voy a plantearles es el problema del tiempo, porque el tiempo social y político no es el tiempo, a ver, así. Ahora, ponle Octavio. Ahí. Ya la. Para bajar con el reloj. No se escucha. A ver, ¿ya? Que no se escucha. ¿Por qué se tiene que escuchar? No, en la computadora. ¿Ustedes escuchan? Sí. Órale, pues, ahí está. El tiempo social. El primer problema que los investigadores, es decir, el primer problema que uno enfrenta es el problema del tiempo. Eso me parece que ustedes como artistas lo saben, como creadores lo saben. Y en el caso del tiempo social, yo soy sociólogo, en principio, el tiempo social y político no es el tiempo del calendario, ni es el tiempo del reloj. O sea, el tiempo del calendario y el tiempo del reloj son convenciones que delimitan de manera uniforme el tiempo. No es un tiempo uniforme. Hay en el siglo XIX, los románticos decían que hay días que valen por años y años que valen por siglos. La intensidad de los tiempos, tanto social como político como individual, es siempre distinta. Uno sabe perfectamente bien que en términos de su propio recorrido biográfico y en términos de momentos sociales, los tiempos no son los mismos. Eso me parece que es lo primero que hay que decir. Y el segundo, como voy a hablarles de una década, es que un proceso histórico está caracterizado por cambios en la estructura y en las formas de organización social. No es lo mismo una sociedad fundamental, una sociedad urbana, que una sociedad de campesinos, con una temporalidad distinta a la temporalidad del mundo urbano. Hasta que sigue, ¿sí? Ahí está. Un periodo histórico está marcado por eventos sociales que se expresan políticamente y delimitan su principio y su fin. El problema del tiempo, conceptualmente hablando, es el problema de las generaciones. En este periodo hay la generación de los sesenteros, que serían más o menos sus padres.
incluso a veces suena como adjetivo peyorativo. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo la generación alemana que vivió la caída del muro de Berlín que la generación alemana que vivió la quema del Reichstag cuando Hitler tomó el poder. No es lo mismo la generación de la Revolución Cubana en 1959 que la generación que vio la entrada de Francisco Madero en 1912. ¿no? ¿Sí? Las generaciones también están marcadas por los tiempos y por los eventos. Hay generaciones en términos de edad y generaciones en términos de tiempo, ¿no? de eventos. Las generaciones de los eventos son estas generaciones que están marcadas por un hecho histórico que permea toda su trayectoria. Incluso la generación de las vanguardias en la década, principios, después de las entreguerras, está marcada por la Primera Guerra Mundial. Si uno ve y lee la narración que hace André Breton de lo que significó la guerra, la primera gran guerra, para el surgimiento de las vanguardias y la ruptura de los órdenes formales en la construcción estética, uno entiende por qué la muerte masiva convocó a una nueva forma de creación estética. Un proceso caracterizado por cambios en la estructura social y en la organización social no es el mismo en una sociedad urbano-industrial que en una sociedad campesina considerada tradicional, que tiene un tiempo cósmico esencialmente. ¿Qué pasa con las sociedades urbanas y con las sociedades agrarias? Las décadas son medidas de las sociedades urbanas, porque los tiempos tradicionales son tiempos regidos por formas, por ciclos de carácter cósmico generalmente, ligados a los procesos productivos agrarios. Los tiempos urbanos han roto el vínculo con la naturaleza y han roto el vínculo con el tiempo de la naturaleza, ¿no? Se vive en función de algo totalmente aislado, como es la vida urbana y la vida social. De repente nos damos cuenta que existe la naturaleza como en 85, cuando un terremoto acaba con aquello que es lo previsible del día siguiente, que es la vida cotidiana y la salida al trabajo y la vida normal. En el caso del tiempo, marca el paso. ¿Esa? Una década, la que sigue. Una 3. Ahí está. ¿Qué es una década? Una década en términos sociales, sociológicos o en términos estéticos es la representación colectiva que aparece como una unidad cultural y que se vuelve el referente ideológico de las conductas individuales y colectivas del presente a pesar de las diferencias. Pensemos en la década de los 60, la década de la generación del 68, que es la generación que está tocando a su fin, ¿no? Y que finalmente ustedes son los que reemplazan esa generación en términos estéticos. En esa década estaba desde la alta cultura y la poesía, que era representada por Octavio Paz, la cultura popular representada por Carlos Monsiváis, o la cultura feminista, pero al mismo tiempo la cultura política representada por Elena Poniatowska. En este sentido, la década no es solo una unidad temporal, es una representación colectiva a partir de los cuales, dentro de 20 años, ustedes van a formar parte de una década en términos culturales. Ustedes van a tener elementos simbólicos que construyen su identidad y lenguajes que construyen su comunicación a partir de una serie de referentes comunes. Cuando tengan 40 años y están en la culminación de su trabajo y empiecen a ser desplazados por los chavos, por los jóvenes que tienen hoy su edad, 25, 35.